Buenos días a todos y a todas. Hoy está siendo una transmisión un poco extraña. Bienvenidos a charlas desde CSMC. Soy Miguel Ángel y Azucena, que la tenéis en pantalla a través de videoconferencia porque no está en Soria. Parece que se ha quedado congelada la imagen. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Vale. Que cambiamos de formato. Es un nuevo formato que queríamos probar y a ver si funcionaba y bueno, pues sirve para cuando no puedes estar en el sitio que grabemos. Y Ujú. bueno, pues parece que funciona. Seguro que lo probaremos más días. Sí, creo que esperemos que nos digáis si está funcionando correctamente, si en Twitch se nos ve, si la emisión es correcta y tal. Bueno, Azu, que ayer estuvimos en un acto en Valladolid con nuestro secretario general confederal y el secretario general de Castilla y León, y, es decir, con Pepe Álvarez, con Faustino, porque nos jugamos mucho. Hoy el título de las charlas son el 23 de julio a votar, porque nos estamos jugando los de muchos avances laborales, ¿no? Sí, totalmente. Somos un poco pesados, igual alguien puede pensar que somos un poco pesados, pero es verdad que las personas trabajadoras el 23 de julio nos jugamos mucho. No solo en derechos laborales, sino en derechos de ciudadanía. Y puede ser que nos levantemos el 24 de julio de 2023 o en 1976. O sea que yo creo que incidir no está de más. Y nosotros, bueno, pues Se corta, la conexión no es muy buena, ¿eh? Ahí donde estás. en ese sentido estamos trabajando. Voy a pasar, voy a quitar el wifi, voy a pasar con datos móviles a ver si... Sí, últimamente las wifi no. Aquí en la federación nos pasa lo mismo. Te voy a quitar la conexión wifi porque nada. Bueno, lo que decía Azucena, pues el día 23, compañeros, compañeras, chicos, chicas, tenemos que ir a votar. Nadie se puede quedar en casa. A ver, ¿ahora mejor? Sí, sí, sí. Lo que decía Vale. Azu, que el día 23 que nadie se puede quedar en casa, no podemos perder un voto las personas trabajadoras, ¿no? No, es verdad. Ayer Miguel Ángel y yo, cuando íbamos camino de Valladolid, pues escuchábamos, ¿no? Que los barrios ricos, los empresarios, que son barrios que tradicionalmente van a votar entre el 80 y el 90% de la población. Y en los barrios obreros o de clase obrera pasa justo lo contrario, ¿no? Ese es el índice de abstención. Y al final Miguel Ángel lo dijo el otro día y lo repetimos hasta la saciedad, que nuestro voto en las elecciones, en unas elecciones democráticas, vale igual que el de los empresarios y el de las personas ricas. Claro, es que queremos que entendáis, compañeros, compañeras, hacemos esto en directo porque para intentar llegar a más gente, una plataforma nueva, estamos intentando desde aquí. Eh, aquí tenéis las puertas abiertas. Estamos para ayudaros. Cualquier problema laboral que podáis tener, incluso personal, venir, llamarnos. Ahí siempre ya ponemos nuestra dirección, nuestro móvil para mandar el WhatsApp. Pues esta mañana está atendiendo a una persona que a su hijo lo habían despedido sin saber nada, y todo por mentiras. Es decir, estamos para ayudaros, pero tened en cuenta una cosa. El voto vale mucho. No va a ser lo mismo una crisis que hemos pasado con un gobierno progresista de PSOE y era Podemos y ahora puede ser Sumar, en la que hemos avanzado en derechos laborales que nos afectan a nosotros, a una crisis del 2018 con un gobierno de la derecha que va a gobernar PP y Vox, es decir, a quién queréis, porque olvidaros de quién manda. Vamos a ver las cosas claras. Con el Partido Popular y la derecha, las pensiones, para hablar de pensiones, negociadas por los sindicatos. Que no se nos olvide. Que no se os olvide.
Se llegó a un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el gobierno para subir las pensiones y hacer una nueva ley que garantice las pensiones, que garantice también a los jóvenes. Bueno, pues ha subido la pensión con el IPC del 8,5 y Rajoy os está mintiendo a la cara, la derecha os está mintiendo. No votéis para la persona, votar las consecuencias que puede tener ese voto. Eso es lo que intentamos trasladaros desde aquí. Porque podemos perder muchas cosas de las que se han conseguido. La subida de las pensiones, la nueva reforma laboral, que nos garantiza más derechos que los anteriores. Los ERTES. En la pandemia tuvimos que negociar muchos ERTES para que no nos despidieran, a muchos de nosotros y nosotras. Aquí era obligatorio que los sindicatos mayoritarios aceptáramos las condiciones de los ERTES y muchos lo sabéis, pero otros no, lo tenemos que decir. Nosotros hemos defendido que no os despidieran y eso lo ha hecho este gobierno, no lo ha hecho Rajoy. No lo ha hecho con la bandera, ni lo ha hecho con un referéndum ilegal, olvidaros de eso. Votar por vuestro bolsillo, que es por lo que vota la gente de derechas, como decía Azucena. Vuestro jefe, nuestro jefe, mi jefe, el de Azucena, el de todos, va a votar por sus intereses, que es que le bajen los impuestos a él, porque él se puede permitir, ya lo dijimos el otro día, una universidad fuera, viviendo el niño, no sé cuántas, o la niña a cuerpo de rey, una sanidad privada donde sea, y nosotros no, nosotros vamos a necesitar que la sanidad en Soria sea la mejor. Y eso solo garantiza un gobierno progresista, porque lo visteis en la pandemia. Porque un gobierno progresista en la pandemia buscó las vacunas, nos ayudó, ¿y qué hizo la derecha? Está en contra de todo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. La diferencia de las dos crisis que hemos pasado y ahora esta tercera con la guerra de Ucrania, pues se puede ver. Igual a las personas trabajadoras no lo estén notando en su bolsillo porque desgraciadamente la inflación, que es lo que más un poco nos afecta en el día a día, y los altos precios de la energía con esta guerra, pues parece que como si fuera culpa del gobierno, pero no es así. O sea, nuestra inflación es la que más se ha reducido de toda Europa. Si estuviéramos en cualquier parte, en Alemania, en Francia, todavía lo notaríamos mucho más, nos repercutiría mucho más en el bolsillo y afortunadamente aquí han conseguido reducirla. No todo lo que les gustaría, pero sí que bastante. Y de hecho, bueno, pues ya se están viendo que los precios se están estabilizando, que a veces es lo que más nos duele, ¿no? Cuando nos toca nuestro bolsillo. Yo creo que Ya, pero tenemos también en esto de bolsillo hay que decir que estamos pagando la energía y gracias a este gobierno muchos nos hemos beneficiado de la tarifa regulada, que estaba más barata que la libre, de la luz y del gas en este invierno, lo más barato de Europa. Y el que ha querido y el que se ha cambiado la tarifa regulada, que se ha dicho miles de veces, ha pagado unos precios infinitamente menos altos que si no se hubiera intervenido. Y eso es la excepción ibérica que este gobierno defendió ante Europa y se hablaron aquí y en Portugal, y que el Partido Popular, es decir, la derecha, me da igual el Partido Popular que Vox, porque eso ya son como el extremo, el extremo, el extremo derecho, esto lo quieren quitar. Es que lo quieren quitar, es que te quieren quitar que pagues menos luz para darles el dinero a su gente. Había en Twitter el otro día leí que había en un periódico, esto lo sacó el exalcalde de Valladolid, que ganó por cierto las elecciones en Valladolid, el PSOE, y gobierna PP Vox, o PP con otro tal. Es decir, la lista más votada es mentira. No podemos votar a una persona que nos miente. Y ya no te digo, me daría igual el partido político, pero no te puede ser. Como el señor Feijóo que nos miente. Y un señor que cuando estaba muriéndose la gente joven de Galicia de droga era íntimo amigo de un narcotraficante. Pero lo que decía el presidente, el director de un periódico, El Pueblo, en la época franquista, decía que la derecha en unas elecciones, si hubiera elecciones democráticas, tendría que mentir. Porque a la izquierda no le haría falta. Pero a la derecha sí. ¿Por qué? Porque la derecha solo defiende los intereses de unas 200 familias en España. totalmente. Esto es así y bueno, pues se está demostrando. Son amigos de los de las grandes energéticas,
impuestos y las grandes empresas no llegan al 5, o sea que ahí está la diferencia. Y lo que al final un gobierno progresista lo que quiere es que eso se traduzca a que paguen esas empresas, que paguen más impuestos para que sea un reparto justo de la riqueza, ¿no? Claro, efectivamente. Y que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades. Que tengan las mismas oportunidades. Ser patriota es que toda la gente de este país tenga las mismas oportunidades. Porque algún día nosotros nos encontraremos peor de lo que estamos y querremos que alguien nos ayude. Pues un gobierno progresista lo que hace es obligar a la gente que no quiere, que son unos egoístas, a compartir para que todos vivamos mejor. Que no quiere decir que les robemos, que eso no, que no es verdad. Pero lo tenemos claro. Y mucha gente de vosotros, el lunes tenemos una asamblea, ¿verdad? Que estará tenemos una asamblea para el convenio de comercio, que sabéis que os hemos mandado a todos y a todas, y si no por nuestras redes sociales, si no lo decimos, hemos llegado a un preacuerdo. Pero es un preacuerdo que por responsabilidad vamos a someter a votación de las personas trabajadoras del sector, pero que es una negociación con la patronal de Soria, que son nuestros jefes y jefas, que es que queda mucho que desear de lo que quieren repartir. Es que no quieren repartir absolutamente nada. Que es que no es... Lo que les marca la ley y poco más para que se han negociado. Recordemos que cuando hablamos de lo de la ANC y del pacto que se había firmado a nivel nacional, pues nosotros siempre hemos dicho que son recomendaciones como mínimos, ¿no? Sí, sí. Y pues no, pues estos lo han tomado como que es un máximo y que encima no pueden negociar nada más. Claro. Es que no avanzamos en derechos sociales, no se avanza en derechos sociales que no estamos pidiendo y siempre lo decimos. Y lo hemos dicho, nos pasó con el convenio de limpieza cuando nos tuvimos que manifestar delante de las puertas de las reuniones que hacíamos para intentar llegar a un acuerdo. Intentamos que Soria tenga las mismas condiciones en sus convenios laborales que en el resto de Castilla y León. Nos tratan muy mal. Y o luchamos nosotros como trabajadores y trabajadoras para defender lo nuestro, o ellos no nos van a dar nada. Que nadie te da nada, nadie va a venir a ayudarte si no nos ayudamos nosotros. ¿Y cómo nos ayudamos el domingo? Votando progresista. No hay otra, porque señores, esto lo tenemos abierto y nos gustaría que vierais las carpetas que tenemos de consultas vuestras y estamos abiertos y estamos para eso. Los señores de Vox, que se llenan las banderas por todos lados, que se han apropiado de un símbolo que es de todos, como es la bandera, pues esos señores nos quieren meter en la cárcel. Pues que vengan a buscarnos. Que nos vengan a buscar. Esos quieren acabar con el derecho de huelga, es decir, que no nos pudiéramos manifestar en el convenio de limpieza o en los convenios que vengan posteriormente. Los señores del Partido Popular, en la mochila austriaca, que os explicamos un poco el otro día lo que significa, que es el despido barato y lo único que va a hacer es un despido libre. Gratuito, efectivamente. Entonces, que sería gratuito en vez de barato, porque barato ya es ahora. Exactamente, barato es ahora, perdón, muy buena apreciación. Sí, porque... Entonces, os lo decimos claramente. Pero quieren hacer a base de cotizaciones, que ganan pero bien. Sí, efectivamente. Con lo que pagamos nuestras pensiones, encima nos traeríamos pensiones, nos quieren dar nuestro despido y es que las fórmulas, además que ya se ha visto que no han funcionado. Efectivamente. Os pedimos, lo que está claro es que la UGT y nosotros como responsables de la UGT aquí o ayudar, os tenemos que decir la verdad y os intentamos transmitir la verdad. No nos se puede quedar nadie en su casa y como ayer decía bien Pepe, los impuestos a la clase, a los que menos cobran, a los más desfavorecidos se han bajado. ¿Por qué? Porque el límite exento para hacer la declaración de la renta ha subido a los 15.100 euros, creo que dijo, de 12.000 y algo a 15.000, es decir, más gente... Cuando tienes más de 2 pagadores. Cuando tienes más de 2 pagadores
Y hasta 21.000 euros, si tienes un pagador, está exento de pagar impuestos, que se ha subido. Es decir, sí se han bajado impuestos. Se han bajado impuestos a la gente que menos tiene. A la gente que más tiene. Y a las grandes empresas como son Iberdrola, es decir, las eléctricas y la banca, que durante la época de la guerra, con la crisis de energía que tuvimos, subieron los precios. Es que sus márgenes de beneficio han subido. No deben esas empresas contribuir al bienestar del país en el que están, del país de donde son sus trabajadores. Es como FOEF, aquí, que es que se niega a trasladar las ayudas al funcionamiento, que según el ministro Escrivá, el de Seguridad Social, las ayudas al funcionamiento, esas que toda la sociedad soriana salió a la calle para que nos las dieran, para traer, y se las están quedando los empresarios en su bolsillo. Llevan 3 millones de euros guardados en sus bolsillos, según datos del ministro del ramo. No me lo invento yo, lo dice él, ¿eh? FOEF lo desmiente. Es que es así, Miguel Ángel, es que al final, bueno, pues todos reclamamos ayudas y luego al final siempre se quedan en el bolsillo de unos pocos. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando por ellos. Claro, efectivamente, es que llevamos en Soria desde 1910 y en las cunetas, lamentablemente de este país, todavía hay compañeros y compañeras de la UGT. Que no se le olvida a nadie. Es que eso es así, que... La extrema derecha dice que eso, bueno, ya se está viendo en algún gobierno donde han empezado a rodar que ha quitado las subvenciones a la memoria histórica, En por ejemplo. Burgos, en el ayuntamiento de Burgos, menos mal que aquí tenemos el Partido Socialista con mayoría absoluta. Pero es que os decimos lo que van a quitar, porque ya lo están quitando. En Extremadura ya han quitado la Consejería de Igualdad, es decir, no quieren la igualdad entre hombres y mujeres. Y no olvidar, y que no os coman la cabeza como en todos los bares se oye el feminazis, no sé qué. Eso es chascarrillos asquerosos y machistas, que no tienen otro nombre. O sea, la verdad es que en España hay una desigualdad. No solo de mujeres y hombres, la igualdad entre colectivos. Al final no quieren dotarles de derechos ni reconocerles esos derechos ni a la inmigración, ni a los LGTBI, ni a las personas trans, ni la ley del aborto. Es que no quieren nada. Ni la ley del aborto, la ley de la eutanasia. Cuando una persona está terminal, que no tiene posibilidades de vivir y que está sufriendo, se la quieren quitar, que es un derecho, que no es una obligación, que a nadie se le va a asesinar por eso. Igual que cuando pusieron el divorcio, no obligan a divorciarse a nadie. O te obligan a casarte con una persona del mismo sexo si no quieres. Pues no, es un derecho. Un derecho no te quita a ti. O sea, dar derechos a más gente, ser una sociedad más plural, nos enriquece a todos. Totalmente. Y ellos nos lo quieren quitar, pero es que ya, vamos, ¿qué te van a quitar del bolsillo? Sí, sí. Pero además de los ataques más encarnizados que tienen es contra la cultura, ¿no? ¿Qué hace? Que no quieren que aprendamos, no quieren que nuestros hijos aprendan. No, quieren tener un pin parental, porque todo es, según ellos, adoctrinamiento. No, adoctrinamiento será el suyo. Totalmente. Quieren que haya diversidad de lenguas. Con la España una y libre ya tienen bastante. Pero luego para ellos hacer sus propias diferenciaciones, ¿no? Claro. Eh, Pero y luego hablemos. Ahora hay un rollo con las autovías y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ayer fuimos y desde un poquito más adelante de Villacierro, donde inicia la autovía, ya puedes llegar hasta Langa de Duero en una autovía. Sin este gobierno progresista, eso nunca se hubiera dado en Soria. totalmente. Claro, entonces, Además, nosotros que llevamos sufriendo pues prácticamente desde que nacimos, ¿no? Porque esta autovía era de las que estaba programada hacía muchas décadas, ¿no? Ya no años, muchas décadas. Y nunca se ha llevado
efectivamente. Y luego, lo que ha dependido del Estado progresista, pues habrá cosas que, bueno, el otro día, si visteis nuestra charla con el compañero Carlos Martínez, el alcalde, pues expuso las diferentes cosas que están en duda y pueden venir o no pueden venir, depende del resultado del 23 de julio. Es que no puedo entender que alguien se quede en casa. Hombre, sí lo puedo entender. Si tenéis un yate en Puerto Banús, podéis llevar a vuestro hijo a estudiar a Estados Unidos sin beca, o a vuestra hija, aunque no estudie, da igual. Y os van a operar en Houston cuando tengáis un problema médico, lógicamente no debéis votar progresista. De verdad. Pero es que para eso ni nos veréis, ni nos escucharéis en redes y seguramente no vendréis nunca a una consulta aquí. Pero si estáis afiliados a la UGT de Soria y a nuestra federación en concreto, si necesitamos becas para que nuestros hijos e hijas puedan estudiar, porque aquí no tenemos posibilidades de ir a las carreras, todas las carreras, sí hay, pero no todas. Si necesitamos utilizar la sanidad pública, necesitamos que sea buena. Si necesitamos una educación pública y queremos que sea la mejor del mundo. Si queremos tener más derechos. Los servicios sociales que aquí terminen. Claro, si queremos tener los servicios sociales que cuando tengamos algún problema nos ayuden, cuando no tengamos capacidad de obtener un trabajo, nos ayuden, debemos votar progresista. Es que no hay otra. Y sí, vale, y sí, vuestro voto es importante. Ese día se nos iguala, es el único día en el que se nos iguala. Fíjate, voy a decir una cosa que a lo mejor me meto en un charco. La justicia dicen que es ciega. Yo creo que no, que aquí depende del riqui que tengas. Pero el día de las elecciones te garantizo que tu voto vale lo mismo que el que se puede permitir mandar a sus hijos a Estados Unidos. Y lo que decía tú al principio, ellos votan todos, ¿eh? Sí, sí. Así es. Ya lo he dicho antes, ¿no? Pues es que solo hay que ver las estadísticas. De todas maneras, tampoco hace falta que nos escuchéis a nosotros. Si simplemente si dedicáis media horita a leeros un poco los programas, que tampoco hace falta leérselos en profundidad de los partidos, veréis lo que cada uno ofrece, lo que cada uno piensa en las personas. Ya no hablo de colectivos ni nada de eso, sino lo que cada uno piensa de las personas, de los colectivos, que a ellos no les gusta que les llamen así, pero es que ellos son los primeros que piden para los cazadores, para los constructores, son los primeros que están haciendo colectivos, pero es que luego, cuando son sus colectivos, no hay mucho que decir. Hablando de eso, es que me acuerdo lo que dijo ayer Pepe, que tenía toda la razón. Yo soy cazador, bueno, como dicen en mi pueblo, escopetero, es decir, a mí me gustaba ir de caza con mis amigos para merendar, porque lo que es cazar no. Pero entre caza y la pensión al 8,5 regularizada con el IPC, cojo la pensión. Entre caza y entre los que me garantizan la caza o me van a dar 6 años y que haya una reforma laboral como la que hay que nos permite más derechos tal, elijo esto. Entre la caza y una sanidad pública mejor, más dotada y gestionada, como dijo ayer Pepe, que la UGT lo que quiere es que en todas las comunidades autónomas haya un mínimo de servicios que la sanidad debe dar para que no hagan lo que les dé la gana donde manda la derecha, elijo la sanidad. Donde si entre la caza y... Es decir, si mi voto va a depender de una cosa o de la otra, ya sabéis dónde hay que votar. En lo importante de la vida. Es así, es que no hay un derecho que pueda primar sobre los otros, ¿no? Todos los derechos, pues sobre todo los de ciudadanía, ¿no? Deberían ser derechos subjetivos, que eso quiere decir que estén garantizados. Hay algunos que quedan, que están pendientes, hay partidos, como vuelvo a repetir, que lo llevan en sus programas. Si os habéis leído un poco, el de vivienda, ¿no? Es una gran preocupación para muchas personas. Es uno de esos derechos que quiere elevar a subjetivo y, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no?
Sí. Pero, sí, a ver, es que si entra otro tipo de gobierno, esto no va a pasar. No, no es que no Porque, vaya a pasar, es que esos que te piden su voto votaron en contra de subir el salario mínimo, votaron en contra de revalorizar las pensiones, es decir, por sus hechos los conocerás. sí, sí, Es que ya lo han hecho, han votado en contra tuya. pero del salario mínimo, del ingreso mínimo vital, de la subida de las pensiones, es que creo que no, solamente por el hecho de estar en contra o en la oposición, que ellos llaman, en vez de si es una ley que beneficia a la ciudadanía, en estos casos, apoyarla y votar a favor, independientemente de que la proponga, que es como debería ser, ¿no? La política, independientemente de que discutas a veces el fondo, ¿no? Pues no, directamente, pues porque soy la oposición, te voto en contra. Pues nada, pues ya está. Pero es que al final esto te ha reflejado y ahora mismo, con las tecnologías que hay, evidentemente sirve para comprobar todas estas cosas, ¿no? Claro. Antes era más complicado, se te Pero si es que metían. tener en cuenta una cosa que no, no hemos comentado todavía. Aquí en Castilla y León ya los estamos sufriendo. Y ya las personas trabajadoras en vuestras empresas ya lo estáis sufriendo. Se han cargado el tema Prevención de de la riesgos. prevención de riesgos laborales. Había un programa financiado por la Junta de Castilla y León en el que una serie de técnicos iban a visitar las empresas que no tienen representación sindical. Aquellas que hay muchas en Soria que no quieren sindicatos, pues se les iba a visitar para que cumplieran con las normas. Ya no existe, ya no, nadie las va a controlar. Si hay un accidente y lamentablemente sigue habiendo, pues nada, aquí no pasa nada. Se han cargado, claro, como la inmigración es tan mala, como aquí sobramos tantos, pues se han cargado el programa de inmigración para ayudar a esa gente que viene aquí a que encuentre un trabajo, a que aprenda, a que se junte con la sociedad, es decir, que se integre. Pero lo han eliminado. Están eliminando el SERLA, que es el Servicio de Relaciones de Mediación, para intentar, antes de llegar a la justicia, llegar a un acuerdo entre los conflictos que tenemos, pues los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Se lo han cargado. Es decir, se lo han cargado. ¿Y qué están haciendo? Y iban a cargarse el chiringuito, pero si el mayor chiringuito que hay es el vicepresidente Nini que tenemos en Castilla y León, que tiene 2 millones de presupuesto, no tiene competencias, eso quiere decir que no tiene que hacer nada, y da subvenciones de 100.000 euros a dedo. Sí, no nos olvidemos que han nombrado 40 cargos Asesores. asesores, él cobra 90.000 de la más dieta, pues es por no hacer nada, o por decir barbaridades como Y esto, si no nos creéis, metéis Google y lo buscáis. que ha dicho en Europa que el cambio climático no existe, que nos tenemos que mirar si el CO2 es contaminante, pero bueno, este señor es que no hace, si es que mejor que no hable, si es que es mejor que no haga nada, porque cada vez que habla en Europa o en otros sitios, lo único que hace es el ridículo. Sí, sí, ya, ahora hace el ridículo, pero mientras tanto se lleva 90.000 de Lara, 40 amiguitos o amiguitas suyos con la banderita que venían aquí a no sé qué, a desmontar chiringuitos o lo que sea, y tienen el mayor chiringuito de toda Castilla y León. ¿Y qué pasa? ¿Que esos nos pueden robar? Que es que no nos puede robar nadie. Que no consentimos que nos robe nadie. Y en Soria ya llevan tiempo demasiado robándonos, porque la Junta de Castilla y León, que está gobernada por el PP y por Vox, que lleva el PP desde qué año, Por toda la vida. toda la vida, excepto en la primera legislatura, que fue del PSOE. ¿Y cuántas veces han prometido que había radioterapia en Soria? No sé. Un montón de veces, 16 años. Lo dijo el otro día, una ampliación del centro de salud y del instituto le cedió la parcela al ayuntamiento hace 16 años y están haciendo las obras ahora. ¿Pero qué más queréis para no votarlos? Y eso que han hecho planes, han hecho no sé qué, pero que no han servido de nada, porque luego resulta, bueno, ya lo hemos dicho alguna vez también, la Junta es especialista en vender el euro 4 veces, que luego al final
Y, y, Y y, así es, y- hacer muchos anuncios, pero realmente no hacer nada. He hecho, pero que no. Es un euro que se ha gastado presupuestos ordinarios, que son cosas que tiene que hacer, y luego lo ha vendido 4 veces y parece que ha hecho, bueno. y recordar, en Soria se eligen 2 diputados al Congreso. Nos jugamos mucho, yo lo siento mucho, pero hay que votar progresista, pero hay que votar con cabeza. Hay que utilizar el voto útil. Lo siento. Sí, en este caso en concreto, Soria hay que utilizar. Y no vale el localismo, y yo lo siento mucho, pero no vale el localismo esta vez. Necesitamos un gobierno progresista y eso solo lo pueden hacer Sumar y el PSOE. Claro, porque no. ¿Te nos ha ido Azul? Bueno, Ahora, se te había congelado. Ahora. no se identifican, ¿no? De qué lado estarían y eso a veces es peligroso, ¿no? Hombre, tenemos un precedente, es decir, por los hechos los conoceréis. Se podían haber votado en el Congreso, en la Asamblea de, o sea, en las Cortes de Castilla y León, para que el presidente de las Cortes fuera del Partido Socialista en vez de Vox, y en vez de votar se abstuvieron. Sí, sí, pues. Y como decía el otro día Carlos, yo no quiero vender, o sea, vender derechos a cambio de un kilómetro de autovía. No se puede conseguir esas cosas porque los derechos cuestan mucho conseguirlos, que lo hemos dicho ya varias veces, y muy poco perder. Y el gobierno de España es mucho más que una provincia. Yo soy la primera que he nacido en Soria y quiero mucho a Soria, pero para que Soria funcione tiene que haber un buen gobierno, ¿no? Está claro que es así y bueno, en la comunidad ya sabemos lo que pasa, llevan un montón de años y ya vemos lo que están haciendo, con lo cual a las pruebas me remito. Y cuando han estado los gobiernos del PP, tampoco nos ha ido mucho mejor, porque ya se ve, se dejaron morir el tren, se dejaron morir otras infraestructuras, ¿no? Que eran prioritarias para Soria, ¿no? Se desviaron otras que nos habían venido muy bien, como el AVE, si recordáis, que al final acabó en Calatayud y se supone que la lanzadera venía aquí a Soria, que nos hubiera traído algo de vida, ¿no? O de movimiento con todo lo que eso conlleva. Y bueno, y otras cosas más. Y eso es culpa de los gobiernos, ¿eh? Porque las infraestructuras son los gobiernos centrales, ¿no? Ni los de comunidad autónoma, ni Sí, los pero locales. yo creo que en esta época además, o sea, en estas elecciones en particular, lo que nos jugamos es un gobierno de la ultraderecha. Nos jugamos muchos derechos que no, si entiendo mucho, nos va a afectar independientemente de que estemos en Soria, en Jaén, en Teruel, en tal. Esto va de pararlos, de un muro de contención, de llenar las urnas de ilusión y de nuevos derechos y de no pérdida. Es que estamos intentando que ya lo perdimos en el 2008, es que se va a repetir lo mismo en el 2008, que no se engañen, es el mismo lobo con otra piel de cordero que se la ha cambiado. Decía un amigo hace un rato que he hablado con él, un compañero, me decía, es que lamentablemente hay gente que si viene un lobo y nos dice que se ha vuelto vegetariano, se lo cree. No, el lobo es lobo y será siendo lobo siempre. Y nosotros yo creo, personalmente, y esto es una opinión personal, votemos por el futuro de nuestros hijos e hijas. Si lo tenéis garantizado porque tenéis de sobra y os sobra para dar y regalar, pues yo entiendo que no votéis progresista. Pero
Pero si no es así, votar por vuestros hijos e hijas. Mira, mañana es día de reflexión, que nuestros compañeros y todos los que nos estén escuchando, ¿no? Y todos los que no puedan ver los directos, que luego nos ven por el canal de YouTube o por el propio Twitch, que se pongan este vídeo, que nos escuchen un poco, que busquen, que comprueben, que reflexionen. Si ellos están convencidos, que convenzcan a sus familiares, a sus amigos, que desmonte las charadas de bar y las charadas del cuñado. Porque es verdad que yo creo que el 23 de julio nos jugamos mucho, más que nunca. Yo diría que más que incluido que cuando se obtuvo el derecho al voto. Otra cosa, es un derecho que costó mucho conseguir. Por favor, utilizarlo. Lo hablábamos ayer Miguel Ángel y yo, ¿no? Que si no votas, no tienes derecho a protestar. Es una cosa que, o sea, debería ser así, ¿no? Porque tú no has votado, no has ejercido ese derecho que te da el poder de cambiar las cosas. Y luego pasa eso, que no vas a votar y encima estás todo el día protestando. Pues no, es que no tienes ningún derecho a hacer eso. Entonces, bueno, pues sobre todo ir a votar y votar progreso, votar avanzar y que es lo que a la clase trabajadora nos beneficia. Bueno, Azu, pues yo creo que no lo alargamos más, que ya nos ponemos a hablar y no sé yo, ¿eh? Sí, sí, vamos, que o estamos cogiendo confianza y últimamente lo alargamos mucho. Que esperemos no ser unos pesadillos, pero de verdad, nos jugamos mucho. Reflexionar. Esperemos el lunes, el domingo por la noche, no llevarnos las manos a la cabeza. De todas formas, nosotros seguimos aquí en la lucha. Eh, Totalmente. bueno, Azu, nos vemos y a todos y a todas, nos vemos. Cuidaos, votar, llenemos las urnas de ilusión y de futuro. Y eso solo lo puede hacer la vertiente progresista. Y en Soria, no hace falta que os lo diga. ¿De acuerdo? Compañeros, compañeras, amigos, amigas, nos vemos. Adiós.